Restrepo, director nacional del Partido Social Cristiano, nos acompaña desde Guayaquil. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a usted, Steffi, y buenos días también a todos los televidentes de Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Han dicho ustedes que ahondarán sus esfuerzos en la Asamblea más que en un candidato presidencial. ¿Por qué? Bueno, primero porque los principios socialcristianos pueden ser muy bien plasmados con una mayoría en la Asamblea. Son principios que le interesan a todos los ecuatorianos, principios que han sido defendidos y propuestos desde hace muchos años atrás, como es el tema de la seguridad, como es el tema de la baja de impuestos, como es el tema de no más impuestos para la ciudadanía, como es el impuesto como es el principio de incentivar, ¿no?, al mercado ecuatoriano hacia los mercados extranjeros en economía social de mercado, como es la descentralización, como es la desconcentración del Estado hacia los municipios, hacia las ciudades del país. En fin, todos esos principios que ha planteado el Partido Social Cristiano desde hace muchos años atrás, se los puede plasmar con una muy buena mayoría en la Asamblea y hacerlos realidad. Bueno, en efecto, la Asamblea es importante pensando en una función independiente, el poder legislativo, de fiscalización, pero hacerlo uno no necesariamente excluye unir esfuerzos por lo otro. Me refiero a un candidato presidencial, es decir, ustedes tendrían la opción de apoyar al candidato que más posibilidades tenga o tener un candidato propio que ya han dicho que no lo tendrán o simplemente no apoyar a nadie. Mire, esa es una teoría. Nuestro candidato natural siempre ha sido, por el liderazgo que tiene, Jaime Nebot. Cuando él ha manifestado que no tiene en esta ocasión interés de ser candidato presidencial y que va a terminar su periodo para el cual fue electo como alcalde de la ciudad de Guayaquil, nosotros hemos decidido no contar o no tener candidato presidencial. Ese era nuestro candidato natural, y bien por los ecuatorianos si él hubiese aceptado. Pero en este caso nos vamos a concentrar en defender, primero en armar los mejores cuadros de gente joven, nueva, gente clásica, tradicional también, que ha cumplido con su deber a cabalidad en la Asamblea, para presentar las listas en todas las provincias del país y en la lista nacional. Por supuesto que sí. Pero en todo caso, nosotros lo que vamos es enfocarnos en defender estos principios que le acabo de manifestar y que son conocidos por todos los ecuatorianos, que han sido clásicos en las teorías y en los planes de gobierno del Partido Social Cristiano. Lo que pasa es que Jaime Nebot o PSC o Madera de Guerrero no apoyen a nadie, no se definan con una campaña fuerte, con marchas, como bien lo saben hacer cuando lo quieren hacer, termina beneficiando al oficialismo. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en la consulta popular como antecedente. Mire, no necesariamente termina beneficiando a nadie. Nuestros principios son claros. Vamos a la Asamblea y quienes votan por nosotros en las listas también lo pueden hacer por otros candidatos presidenciales. O sea, no es que tiene que hacer que el que vota por la lista 6 no vote por ningún candidato presidencial. No beneficia a nadie. Nosotros tenemos que plantear lo que es posible. Y para nosotros lo que es posible en este momento y nuestro enfoque es llegar a la Asamblea, defender lo que hemos defendido, insisto, el tema de la seguridad, que es un tema fundamental para la ciudadanía en este momento, el tema, por ejemplo, abrir el Ecuador hacia los mercados internacionales, tema fundamental para crear más empleo, para crear más producción, que es lo que necesitamos los ecuatorianos, decirle al gobierno de turno desde la Asamblea no más impuestos, que afecta al flujo de las empresas y del sector productivo del Ecuador. Eso es lo que nosotros queremos, apoyar al agro, descentralizar aún más el Ecuador para que los gobiernos seccionales puedan tener la mayor cantidad de flujo y puedan realizar las obras y el contacto directo para con su gente. Ejemplo, por ejemplo, hoy por hoy me enteraba el día de ayer la eficiencia de las alcaldías socialcristianas. En las encuestas, los dos mejores alcaldes evaluados en el país son Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, Carlos Falquez Batallas, alcalde de Machala. Están en las encuestas. ¿Por qué? Porque los modelos de desarrollo que ellos dos han implementado, tanto en Guayaquil desde hace muchísimos años atrás, como en Machala, desde que Carlos Falquez asumió la alcaldía, son los modelos de desarrollo que quiere el Ecuador, que quieren los ecuatorianos. Ahora, todos estos cambios ustedes buscan promoverlos desde la Asamblea, pero no descartan apoyar, si llega un momento, un candidato que tenga más posibilidades. Ese es un tema que se analizará posiblemente después. No se ha discutido, no se ha analizado absolutamente nada sobre ese punto de candidaturas presidenciales. Insisto, recién acabamos de pasar hace pocas horas en la segunda verificación de las afiliaciones. Nos hemos convertido en la segunda fuerza política del país, con más de 250.000 afiliaciones entre Madera de Guerrero y Partido Social Cristiano. Por lo tanto, tenemos pocas horas, estamos focalizados, tenemos también tiempos que tenemos que hacer, tenemos primarias que hay que convocar, tenemos que conformar las listas en provincias y en Asamblea Nacional, y por lo tanto, pues, ese es un tema que será tratado en su momento, si es que hay el tiempo necesario.
Ustedes han dicho igual que tendrán una oposición crítica, decían no ser oposición por oponerse. Por supuesto, a ningún ecuatoriano le gustaría que llegue un partido político o asambleístas de una tienda política al Congreso y a decirle no si es que hay un proyecto de ley que beneficia a los ecuatorianos. Esa oposición ciega nunca ha sido bien vista por los ecuatorianos. El Partido Social Cristiano nunca estaba en oposición ciega, siempre ha hecho oposición cuando ha creído que los principios nuestros no son plasmados por una mayoría de asamblea o por un gobierno, pero definitivamente si hay un proyecto o si hay alguien que presente una tesis que sea productiva para el beneficio de los ecuatorianos, ¿por qué no? Pero en todo caso la oposición es ideológica. Nosotros estamos defendiendo los principios que le acabo de manifestar y quien no comparte con nosotros estamos en la otra cara, en la otra orilla del río, porque creemos firmemente que ese es el mejor modelo de desarrollo. Es más, está demostrado, y es más, muchos inclusive que no son afiliados, que no son simpatizantes nuestros, piensan que el modelo de desarrollo que se lleva en Guayaquil, ¿por qué no se lo hace en el resto del país? En otro caso, y escuchaba a muchos ecuatorianos, y aquí valga la redundancia, cuando se dijo que cuando Jaime Nebot perdió la alcaldía de Guayaquil, perdió la presidencia de la República y se convirtió en alcalde de Guayaquil, nosotros dijimos, y muchos dijeron, opositores nuestros, ¿por qué en el Ecuador no se permitió que se haga lo mismo que Jaime Nebot hizo en Guayaquil? Ese modelo de desarrollo que queremos nosotros hacer. Sobre el tema de la oposición crítica, constructiva, al que ustedes hacen en referencia, escuchemos lo que dijo el asambleísta por Alianza País, Mauro Andino. A mí lo que me preocuparía es el hecho de que vengan a hacer una oposición ciega, una oposición torpe, una oposición sin sustento. Una oposición es positiva cuando se hace propuestas, cuando se pide rectificaciones de una manera adecuada, acercamientos para trabajar. Obviamente en el Parlamento hay que llegar a acuerdos, a consensos, pensando en los 14 millones de ciudadanos y ciudadanas. Estamos a 5 meses de las elecciones y parecería que están en la misma línea, en el sentido de que AP dice que se podría trabajar con una oposición constructiva. Ustedes también se adelantan a decir que serían una oposición constructiva, no una oposición por oponerse, pero eso no adelanta ya criterios en cuanto a que anticipan que serán una oposición, es decir, que el oficialismo se mantendrá en el poder en candidatura presidencial. De ninguna manera. La oposición nuestra ha sido enérgica, lo que no es ciega, no es de tirapiedras, es una oposición enérgica defendiendo tesis. Y por lo tanto el gobierno en su mayoría de temas que ha llevado a discutir a la Asamblea, primero atenta contra la libertad del hombre en muchos temas y en muchos proyectos de ley. Cuando se atenta contra la libertad del hombre, el Partido Social Cristiano defiende la libertad del hombre. Cuando se atenta contra la ciudadanía quitándole más empleo con proyectos de ley y bajando la producción, el Partido Social Cristiano defiende enérgicamente esa posición del ciudadano para que tenga empleo digno. Cuando el gobierno en estos años a través de la Asamblea ha atentado con proyectos de ley contra la seguridad y darle facilidad a la delincuencia para que atente contra los ciudadanos, el Partido Social Cristiano ha sido el primero en defender la seguridad ciudadana con proyectos de ley. Esa es una posición enérgica y de ninguna manera el Partido Social Cristiano cambiará esa fuerza con que va a la Asamblea a defender lo que le interesa a la gente. Yo me refería a que si ustedes dicen que van a la Asamblea a hacer una oposición crítica, ya están anticipando que el oficialismo o que Correa será presidente y ustedes serán una oposición crítica. Por eso ya se adelantan a ver cómo se manejarán la oposición. No, es que, perdónenme, pues, es que si nosotros no tenemos candidato presidencial, no tenemos que dejar en claro lo que nosotros pensamos, porque de suyo, si no tenemos candidato presidencial, habrá un candidato presidencial que no es de nuestra tienda política. Sea quien sea electo, sea quien sea electo, entonces el partido tiene estas tesis. El que se oponga o el que impida que estas tesis en el Congreso se plasmen, habrá una oposición enérgica por parte nuestra. Con eso claro, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, estuvo en Nueva York con una delegación con posibles inversionistas. El fin, pues promover la inversión extranjera, que participen en proyectos en la ciudad, pero también en el país. ¿Por qué lo hacen ahora? ¿No es contradictorio un poco con esta política comercial que usted hace pocos minutos criticaba, con este modelo económico que a su juicio se debería emprender en todo el país, con el tema de impuestos, por ejemplo, que también ha sido criticado? Mire, Guayaquil es este modelo de desarrollo que yo vengo sosteniendo que debería ser copiado a nivel nacional exitoso. En Nueva York, el alcalde lo que iba a presentar a la ciudad diciéndole a los inversionistas extranjeros que en esta ciudad hay garantías a la seguridad tanto jurídica como a la seguridad de la inversión. Y por lo tanto, lo que
existe en Guayaquil, que no es desconocido por ningún ecuatoriano, es que aquí sí se puede trabajar con tranquilidad, que la ciudad apoya a la inversión para crear más empleo. De suyo, la inmigración de ecuatorianos a Guayaquil sigue creciendo todos los días, porque aquí las plazas de empleo a nivel privado siguen creciendo también. ¿Por qué? Porque hay un municipio, hay una ciudad que apoya el desarrollo privado. Y eso es lo que se ha ido a decir en Nueva York, y no solamente en Nueva York. Tengo entendido que el alcalde lo ha dicho a través de entrevistas, a través de publicaciones a muchos países en el mundo, y de suyo aquí hay, pues en el Ecuador, ya en Guayaquil, mucha inversión o mucho interés de extranjeros en venir a la ciudad. Cierro preguntándole brevemente sobre el proceso de reverificación de firmas que está llevando a cabo el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo lo vieron ustedes? Mire, yo no tengo por qué decir algo que no me consta. Y a mí, de lo que yo he visto, ha sido un proceso, de este proceso último, estoy hablando del que yo he estado físicamente presente y al cual he estado de testigo, no he visto ningún tipo de irregularidades ni anormalidades. No todo ha sido desarrollado allí con estas personas que han estado ahí digitando. Hemos visto las pantallas de computadora, todo ha sido llevado con normalidad, y por lo tanto no he visto algo que la cual pueda salir a decir a los medios de comunicación que aquí ha habido este defecto grave en el segundo proceso de verificación. No tienen reparos en ese sentido. Pascual del Chopo acompañándonos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.